Bendiciones abundantes. Quiero compartirte una palabra, un consejo de parte de Dios. Viene en el libro del profeta Jeremías, en un texto muy conocido. Algunos le han llamado este texto el número de teléfono de Dios, ¿verdad? Pero dice Jeremías 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al examinar o al analizar con detenimiento este texto, vemos lo que realmente ocurre cuando nosotros buscamos a Dios. Lo primero que dice es que clama a mí y yo te responderé. Para nosotros debe haber una acción de acercarnos a Dios. Clamar a Dios es orar a Él. La oración, una persona puede orar a un ídolo, orar a una imagen, pero la oración que funciona, la oración que tiene respuesta, es la oración que va dirigida a Dios. Cualquier otra oración que no va dirigida a Dios no va a tener jamás una respuesta. La oración que va dirigida a Dios, esa tiene una respuesta, porque dice: clama a mí y yo te responderé. Lo segundo que vemos que es muy importante es que Dios solo va a responder a los que claman a Él. Dios va a responder a los que le buscan en oración. Dios no va a responder al que tiene una necesidad y no clama. Dios no va a responder a aquel que tiene un problema pero no lo busca. Dios responde a los que le buscan. Dios responde a los que oran a Él. Dios responde a los que se encierran en el secreto para poner delante de sus manos cualquier situación, cualquier petición. Es decir, mucha gente tiene necesidad. Muchos tienen problemas, muchos tienen enfermedades, muchos tienen situaciones sin resolver, pero no va a haber una respuesta de Dios si no se acercan a Dios. Dios solo va a responder a los que claman a Él, a los que oran, a los que le buscan, porque la Escritura dice que lo encontraremos cuando lo busquemos de todo nuestro corazón. Es decir, mucha gente quiere que sus problemas se resuelvan sin buscar a Dios. Hay muchos cristianos que quieren que Dios los saque del apuro sin buscar a Dios, y eso simple y sencillamente no es posible. Dios clama no a los que tienen necesidad, porque todo el mundo tiene necesidad. Dios responde a los que solamente le claman a Él. Dios va a responder a aquellos que buscan su rostro y se acercan a Él, ¿sí? Él va a añadir a los que le buscan primeramente a Él. Y esto es bien importante, porque en la oración hay revelación. La oración nos revela los planes de voluntad de Dios a través de su palabra. Puede que mientras estemos orando, Él nos dé una instrucción muy clara para salir adelante. Por eso dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la oración hay una revelación. ¿Qué es una revelación? Es aquello que estaba ahí, pero probablemente nosotros no lo habíamos visto, pero cuando se es revelado, es decir, cuando se nos quita aquello que nos impedía verlo, entonces ahí podemos ver la respuesta. ¿Me explico? Entonces, este texto, cuando dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas, es que la oración dirigida a Dios te va a permitir acceder a cosas que no pueden accederse desde el ámbito natural. Sí, hay cosas que solamente se te van a revelar a través de la oración ferviente y de la búsqueda continua a Dios. Cuando Dios le estaba hablando a Jeremías, él estaba diciendo acerca de la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Es decir, Dios le estaba mostrando a Jeremías cómo Dios lo iba a restaurar. Por eso cuando Daniel, más adelante, 70 años después, Daniel se encuentra en oración, en ayuno, se le es revelado que el tiempo del cual el profeta Jeremías había hablado había llegado ya al cumplimiento. ¿Cómo obtuvo Daniel este conocimiento? A través de esa revelación que solamente pudo venir por la búsqueda continua de Dios. ¿Cómo saber qué tiempo o cuáles son los tiempos de Dios? Es solamente a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Por eso, una vez más, insisto en que tú y yo debemos de ser gente de oración.
porque la oración trae revelación. La oración a Dios, dirigida a Dios, trae respuesta de parte de Dios. La respuesta trae revelación de Dios a nuestra vida. Pero Dios solamente va a responder, y hago este énfasis, Dios solo responde a los que le buscan. Dios solo contesta la oración de aquellos que claman y que se ponen delante de Él. Recuerde que cuando alguien pone su fe en Dios y le busca y obedece la palabra, ahí hay una manifestación de esa búsqueda. La mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años lo había perdido todo. Muchos estaban mucho más cerca de Jesús, enfermos también, pero no recibieron la sanidad. ¿Quién recibió esa sanidad? Aquella mujer que se atrevió a acercarse a Jesús y extendió su mano y lo hizo con fe. Ella sabía que podía Jesús sanarla y por eso recibió la sanidad. El resto quedó enfermo, estaban cerca de Jesús, mucho más cerca, y enfermos también, pero no recibieron la sanidad. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a acercarse. Lo mismo pasa hoy. Hay gente que ve tantas cosas extraordinarias de Dios cumplirse en su vida, milagros, provisión, salvación de sus seres amados. ¿Por qué? Porque esos hombres y mujeres se han atrevido a creerle al Señor y se han atrevido a acercarse a Dios en oración sin desmayar, mientras que otros, aunque van a la iglesia y aunque acuden con frecuencia, no se acercan, siguen en la misma condición. ¿Por qué? Porque les falta esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que lo buscan. Es decir, tú sabes que cuando inviertes tiempo en oración jamás tendrás pérdida. ¿Por qué? Porque al buscar el rostro de Dios, al buscar primeramente su presencia, tú sabes que todo aquello que tu vida necesita, tu alma necesita, Dios te la va a otorgar porque Él es fiel a su palabra. Así que quiero que te mantengas enfocado, mi hermano, mi hermana, y que fortalezcas tu vida de oración. Quizás alguien en estos últimos días le ha costado muchísimo trabajo el orar. Quizás alguien ha sentido un cansancio abrumador en su cuerpo, lo cual ha hecho que no pueda tener ese tiempo de oración. Tienes que fortalecerte, esforzarte, tienes que pedir a Dios fuerza, porque por medio de tu oración a Dios verás respuesta. Y naturalmente tenemos un enemigo que no quiere que veamos la respuesta de Dios en nuestra vida. Pero esfuérzate, ¿verdad? Aparta tiempo, no dejes de orar. Dios va a responder a tu oración. Dios conoce tu voz. De entre los millones de hombres y mujeres en el planeta Tierra y de entre los miles y cientos de millones de hombres y mujeres lavados y redimidos con la sangre del Cordero, el Señor reconoce tu voz y sabe cuando tú estás orando, y cuando Él escucha tu voz, Él empieza a responderte. La oración trae respuesta y trae revelación de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Así que quiero invitarte a que no desistas en tu vida de oración, y como te decía, si te has sentido cansado físicamente y espiritualmente, pídele al Espíritu de Dios que te fortalezca y reprende todo espíritu de cansancio, todo espíritu de letargo, todo espíritu de apatía. Repréndelo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, porque la mano de Dios está extendida para socorrerte, para ayudarte y para manifestarse a tu favor. Así que bueno, Dios le bendiga, Iglesia de Cristo Jesús. Les saluda en el amor de Cristo el pastor Gadiel Morales Pérez, deseando que este pequeño consejo les sea de bendición. Y si así fue y gustas compartirlo, puedes hacerlo. Dios te bendiga. Amén.